En el año 1919, en el pequeño pueblo de Los Toldos, nació María Eva Ibarguren, la futura Eva Perón, hija de Juana Ibarguren y de Juan Duarte, un hombre con dinero, tierras y posición social que nunca permitió que esos hijos llevaran su apellido. Desde el comienzo, su historia quedó marcada por una contradicción que iba a perseguirla durante años, porque no nació en la miseria absoluta, pero tampoco nació dentro del mundo legítimo, respetado y protegido al que pertenecía su padre. Esa herida inicial importa, porque Eva creció aprendiendo que se podía vivir cerca del privilegio y al mismo tiempo, quedar excluida de él. Durante los primeros años, la familia conoció una comodidad relativa. Vivían en una de las mejores casas del pueblo, su madre cuidaba mucho la apariencia, se vestía con esmero y trataba de mantener alrededor de sus hijos una imagen de dignidad y cierto brillo social. Pero todo aquello dependía de un equilibrio falso, porque descansaba en la voluntad de un hombre que ya tenía otra familia y que, en cualquier momento, podía volver a ella sin mirar atrás. Eso fue lo que ocurrió en el año 1920, cuando Juan Duarte abandonó a Juana y a sus hijos para regresar con su esposa legítima y dejó a la otra familia librada a una caída brusca, económica y social. De pronto, la casa mejor ubicada desapareció, la protección desapareció y el futuro empezó a depender del trabajo de Juana como costurera en una vivienda mucho más humilde, cerca de las vías del tren. La niña que después aprendería a amar el lujo y a imponerse por la imagen conoció primero la experiencia de perderlo todo sin que nadie viniera a repararlo. La pobreza no llegó sola. Con ella llegaron también el rumor, la distancia y el señalamiento, porque la condición ilegítima de esos hijos se convirtió en una marca que el pueblo no necesitaba repetir en voz alta para hacerla pesar. Sobre Juana circulaban habladurías crueles, y sus hijos crecían en un ambiente donde la diferencia entre pertenecer y no pertenecer se sentía en cada gesto, en cada comentario, en cada puerta que parecía abrirse un poco menos. En el año 1926, cuando Eva tenía apenas 6 años, la muerte de Juan Duarte dejó una de las escenas más duras de su infancia. Juana intentó asistir al funeral con sus hijos, pero fue mantenida aparte, mientras los niños solo pudieron despedirse brevemente de su padre y ella quedó afuera, apartada del lugar que el mundo reconocía como legítimo. Para una niña, aquella escena debía de ser una lección brutal sobre cómo funciona el poder social, porque no hacía falta entender leyes ni moralidades complejas para ver quién era admitido y quién era obligado a esperar. Poco después, Eva comenzó a ir a la escuela de Los Toldos. Sus maestros la recordaron como una niña bien portada, seria y tímida, con ausencias frecuentes y una expresión más contenida que expansiva. No aparece en esos recuerdos como una criatura luminosa o naturalmente dominante, sino como alguien que parecía mirar el mundo con una intensidad callada, como si desde temprano hubiera entendido que hablar menos también podía ser una forma de observar mejor. En el año 1930, cuando tenía 11 años, la familia se mudó a Junín. Ese cambio respondió a una necesidad concreta, porque los hijos mayores ya podían trabajar y Juana buscaba para todos ellos oportunidades que en Los Toldos no existían. La situación material mejoró algo, la casa fue mejor, el anonimato resultó más posible y la familia pudo respirar un poco más lejos del juicio constante del pueblo pequeño. Sin embargo, Junín no borró la memoria de la humillación. Algunos vecinos seguían conociendo sus orígenes, y Eva creció llevando consigo una mezcla de orgullo herido y hambre de ascenso que en ella parecía volverse cada vez más aguda. No quería una vida pequeña, silenciosa y resignada, y eso empezó a notarse cada vez más en la forma en que miraba el cine, el teatro y las figuras femeninas que dominaban la pantalla. Durante la adolescencia, el cine se convirtió para Eva en algo más que entretenimiento. Admiraba a actrices como Norma Shearer y empezó a soñar con una carrera artística que la sacara de Junín y la llevara hacia un espacio donde una mujer sin apellido ilustre pudiera inventarse a sí misma desde cero. Ese detalle es importante, porque el espectáculo le ofrecía algo que su origen no le daba, la posibilidad de fabricar una identidad nueva, visible y poderosa. Ya en el año 1934, Eva había decidido que quería irse a Buenos Aires para probar suerte como actriz. Existen versiones distintas sobre cómo se produjo su salida de Junín, pero la más sobria señala que su madre terminó cediendo y la llevó a la capital en los primeros meses de 1935 para que buscara audiciones en radios y teatros. Allí consiguió un pequeño contrato radial, y a los 15 años quedó sola en Buenos Aires, lejos de la protección familiar y dentro de una ciudad tan fascinante como despiadada. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción.
De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. La capital argentina de aquellos años no era solo una ciudad grande. Era un mundo en ebullición, lleno de migrantes, desigualdad, competencia y una enorme masa de recién llegados que buscaban trabajo y ascenso en medio de las consecuencias de la crisis económica y de la Gran Depresión. Eva entró en ese escenario como una más entre muchas jóvenes del interior que soñaban con triunfar, pero muy pronto dejó claro que no estaba dispuesta a rendirse con facilidad. Sus primeros años en Buenos Aires fueron duros. Consiguió papeles pequeños, trabajos inestables y espacios menores dentro de compañías donde las jóvenes actrices dependían muchas veces del capricho de hombres con poder. En una de esas experiencias tuvo que apartarse después de soportar avances sexuales del actor principal, que además dirigía la compañía, y en otro momento se vio obligada a vender algunas pertenencias para pagar el alquiler. La pobreza urbana terminó de endurecerla. Eva entendió que la ciudad no premiaba la inocencia, y que para abrirse paso no bastaba con tener ganas ni talento, sino que hacía falta resistencia, presencia y una capacidad muy concreta para convertir la propia imagen en herramienta. Esa lección la acompañaría toda la vida, primero en el espectáculo y después en la política. Entre los años 1937 y 1938 vivió además una experiencia sentimental que reforzó esa dureza. Un hombre con el que convivía la abandonó sin previo aviso y luego se casó con una mujer de posición social más alta, repitiendo así una vieja verdad que Eva ya conocía desde niña, que incluso el amor parecía obedecer a jerarquías. Aquello no la volvió una víctima pasiva, sino alguien cada vez menos dispuesta a depender de la buena voluntad de otros. Hacia fines de la década de 1930, Eva empezó a cambiar de estrategia. Dejó de aceptar sin más los papeles pequeños y comenzó a moverse con mayor cálculo en los lugares donde se repartían la fama, la atención pública y los contactos útiles. Su aproximación a la revista Sintonía y a su entorno fue parte de ese aprendizaje, porque allí comprendió que el ascenso no dependía solo de actuar, sino también de aparecer, de estar cerca de quienes daban visibilidad y de construir una red propia. Al mismo tiempo transformó con disciplina su aspecto exterior. La joven tímida y morena del interior fue dejando paso a una figura mucho más trabajada, con ropa elegante dentro de sus posibilidades, peinados inspirados en el cine y un uso consciente del maquillaje, como si cada detalle formara parte de una batalla silenciosa por dejar de ser una muchacha más del montón. No era simple vanidad, era estrategia, porque Eva había entendido ya que la imagen no adorna el poder, sino que muchas veces lo prepara. Poco antes de cumplir los 20 años, dio otro paso importante al participar en la creación de pequeños proyectos de radioteatro junto a colaboradores y patrocinadores. Ya no esperaba solamente que la contrataran, sino que empezaba a moverse como alguien que quería intervenir en la producción misma de su carrera. Ese cambio revela mucho sobre su carácter, porque muestra a una mujer que no quería limitarse a pedir un lugar, sino fabricar uno propio. La radio fue el medio que terminó de abrirle la puerta. En la Argentina de aquellos años, el radioteatro era un fenómeno masivo, mucho más rentable y extendido que el cine nacional, y Eva encontró allí un espacio perfecto para su voz y para su capacidad de sostener una emoción melodramática cercana al gusto popular. Antes de hablarle al pueblo desde la política, aprendió a entrar en la intimidad de miles de hogares desde la ficción. Eso no fue un detalle menor. La radio le enseñó ritmo, tono, identificación, presencia y, sobre todo, el arte de conmover a un público amplio sin tenerlo delante. La futura Eva política empezó a formarse allí, en ese entrenamiento para producir efecto emocional sobre las masas, porque mucho antes de dominar balcones y concentraciones, había aprendido a dominar la escucha. En el año 1940, su carrera dio señales más claras de consolidación con trabajos en el cine regional y, sobre todo, con el crecimiento de su prestigio en la radio. Un año después, en 1941, logró mayor independencia gracias a un contrato publicitario facilitado por su hermano Juan, lo que le permitió reducir su dependencia de los directivos de las emisoras y participar con más libertad en sus propias producciones. Ese paso fue decisivo, porque la convirtió en una profesional con dinero, margen de maniobra y experiencia en negociar su lugar dentro de una industria competitiva. Para comienzos de la década de 1940, Eva ya era una de las actrices radiales mejor pagadas de su tiempo.
Ganaba mucho más que unos años antes, ayudaba a su familia, vivía en Recoleta y frecuentaba restaurantes y espacios elegantes de Buenos Aires, es decir, había conseguido entrar materialmente en el mundo del que había estado excluida desde su nacimiento. Pero el ascenso económico no la calmó, porque para entonces el objetivo ya no parecía ser solo vivir bien, sino imponerse. En el año 1943, la Argentina entró en una nueva fase con el golpe militar que derribó al viejo orden conservador, un sistema corroído por el fraude, la manipulación electoral y el dominio de una élite acostumbrada a gobernar como si el país le perteneciera por derecho natural. El nuevo escenario no trajo una libertad más limpia, sino una mezcla de nacionalismo, reformas, control estatal y tentaciones autoritarias que alcanzó también al mundo del espectáculo y de la radio. Para Eva, aquello no fue una amenaza. Fue otra oportunidad. El gobierno militar intervino en los contenidos culturales, exigió mayor control moral en la radio y sometió los guiones a aprobación previa. Eva no chocó con ese nuevo clima, sino que mostró flexibilidad y espíritu de colaboración, hasta el punto de impulsar un programa titulado Grandes Mujeres de la Historia, aprobado por las autoridades como una propuesta educativa y moralmente aceptable. Esa capacidad de adaptación muestra una verdad importante sobre ella, porque nunca fue una rebelde contra la estructura del poder, sino una mujer muy hábil para acercarse a ella cuando veía una utilidad concreta. En el año 1943, el golpe militar cambió el rumbo político de la Argentina y abrió un escenario nuevo, más inestable, más autoritario y más abierto a figuras capaces de convertir el malestar social en poder. Mientras ese nuevo régimen empezaba a reorganizar el país, Juan Domingo Perón fue ganando espacio dentro del gobierno, sobre todo desde la Secretaría de Trabajo, donde construyó una relación cada vez más fuerte con los obreros. Eva, por su parte, seguía creciendo en la radio y aprendía a moverse con soltura en un ambiente donde la imagen, la voz y la cercanía con el público podían abrir puertas que el origen social había mantenido cerradas durante años. A comienzos del año 1944, el terremoto de San Juan alteró la vida nacional y obligó al gobierno a organizar una gran campaña de ayuda. Perón participó de ese operativo desde su posición oficial, convocando a artistas y figuras públicas para reunir fondos, y fue en ese contexto donde apareció Eva Duarte. Hasta ese momento, ella no era una dirigente política, pero ya había acumulado ambición, disciplina, resentimiento social y una notable capacidad para producir efectos sobre las masas. El encuentro entre ambos no fue solamente el inicio de una relación personal. Fue también la unión entre un militar que entendía la utilidad política del pueblo y una mujer que ya sabía cómo transformar emoción, imagen y voluntad en una forma de influencia. A comienzos de 1944, el terremoto de San Juan sacudió a la Argentina y obligó al gobierno militar a organizar una gran campaña de ayuda. Entre colectas, actos benéficos y movilización de figuras públicas, Juan Domingo Perón encontró una oportunidad perfecta para ampliar su visibilidad política, y Eva Duarte apareció en ese escenario como una mujer del mundo del espectáculo que todavía no era una dirigente, pero que ya el encuentro entre ambos fue rápido y decisivo. Eva no se acercó a Perón como una muchacha ingenua deslumbrada por un hombre importante, sino como alguien que llevaba años aprendiendo a sobrevivir, a fabricar imagen y a detectar dónde se estaba abriendo una puerta de ascenso real. Perón, por su parte, no veía en ella a una simple actriz bonita, sino a una mujer capaz de darle calor popular, dramatismo y un lenguaje emocional a un proyecto político que todavía estaba tomando forma. La relación avanzó con una velocidad que ya decía mucho sobre ambos. Eva se instaló junto a él en poco tiempo y empezó a moverse alrededor de su mundo con una seguridad impropia de una compañera ornamental. Para muchos, seguía siendo solo la amante de un coronel en ascenso. Pero en realidad se estaba formando una alianza en la que cada uno aportaba algo que el otro necesitaba. Perón tenía estructura, poder y ambición nacional, mientras Eva tenía intuición para la escena, hambre de ascenso y una capacidad muy poco común para convertir sentimiento en influencia. Durante ese mismo periodo, Perón fue consolidando su lugar dentro del gobierno militar. Desde la Secretaría de Trabajo se presentó como el funcionario que si hablaba con los obreros, que si tocaba los problemas del salario, de la jornada laboral y de los derechos sociales, y esa estrategia le dio una ventaja enorme frente a otros hombres del régimen, más cerrados, más fríos y menos capaces de generar lealtad popular. Lo importante es entender que no se trataba únicamente de sensibilidad social, sino también de una operación muy inteligente para construir poder personal alrededor de la clase trabajadora. Eva comprendió pronto el valor de esa operación.
Desde la radio empezó a colaborar con la construcción de una imagen favorable de Perón y a presentar su figura como la de un hombre distinto, un militar que no hablaba para las élites tradicionales, sino para los trabajadores y para esa Argentina resentida con décadas de fraude, privilegio y distancia social. Ella todavía no era la gran voz política del movimiento, pero ya estaba ensayando el papel que más tarde desempeñaría con una eficacia feroz, el de intérprete emocional del peronismo. Ese detalle importa mucho, porque Eva venía del radioteatro. Había aprendido a sostener la atención, a graduar el tono, a producir cercanía sin tocar al público y a convertir una voz en presencia. Cuando empezó a moverse junto a Perón, llevó consigo toda esa experiencia, y por eso no fue una compañera silenciosa ni una figura decorativa, sino alguien capaz de darle cuerpo emocional a una maquinaria política que necesitaba seducir a millones. También en esos años siguió trabajando con obsesión sobre su propia imagen. Su aspecto se volvió cada vez más calculado, más pulido y más consciente de sí mismo, como si cada peinado, cada prenda y cada aparición estuvieran pensados para decirle al mundo que aquella mujer nacida fuera del círculo respetable ya no iba a pedir permiso para entrar. Eva entendía algo que después sería central en su poder, que la autoridad también se fabrica a través de la mirada ajena. La gran crisis llegó en octubre de 1945, cuando los rivales de Perón dentro del propio gobierno decidieron detener su ascenso y ordenaron su arresto. Lo que ocurrió entonces cambió para siempre la política argentina, porque la reacción no vino solo desde despachos o cuarteles, sino desde la calle. Miles de trabajadores ocuparon Buenos Aires, paralizaron la ciudad y demostraron que Perón ya no era un coronel hábil dentro de una estructura inestable, sino el centro de una movilización popular capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos. Eva no fue la gran organizadora de aquella jornada, aunque más tarde el mito intentara colocarla en el corazón del episodio. El peso real estuvo en los obreros que salieron bajo el calor, en los cuerpos que se adueñaron de la ciudad y en esa masa que impuso con su sola presencia una derrota a los enemigos internos de Perón. Pero Eva entendió enseguida la fuerza simbólica de aquel momento y supo acercarse a esa memoria, porque allí estaba naciendo el núcleo sentimental del peronismo. Fue también en ese clima donde apareció con fuerza el término descamisados, que Eva adoptaría después con enorme habilidad para nombrar a los trabajadores como si formaran una comunidad íntima, sufrida y heroica alrededor de Perón y de ella misma. Nombrar a una multitud no es un detalle menor. Quien logra darle nombre a una masa empieza a darle identidad, y quien le da identidad puede aspirar a conducir su emoción. Pocos días después llegó el matrimonio. Primero hubo una ceremonia civil en Junín, y más tarde una boda religiosa más formal en La Plata. El paso tenía un peso social y político evidente, porque Eva dejaba de ser una presencia incómoda en la vida de Perón para convertirse en su esposa oficial justo cuando él estaba a punto de dar el salto definitivo hacia la presidencia. Sin embargo, ni siquiera en ese momento Eva dejó de pelear contra el peso de su origen. Alteró documentos para ocultar la marca de la ilegitimidad y empezó a retirar de circulación rastros de su carrera anterior, como si entendiera que el pasado debía ser administrado con la misma dureza con la que se administra una campaña. No quería que la futura primera dama quedara atrapada por la imagen de la actriz de radioteatro ni por el recuerdo incómodo de una hija nacida fuera del orden respetable. Cuando Perón fue elegido presidente en 1946, Eva llegó a la Casa Rosada con apenas 27 años. El nuevo gobierno se presentaba como una mezcla extraña y potente de populismo y autoritarismo, de reformas sociales y concentración de poder, y Eva no quedó relegada a un lugar de acompañamiento pasivo dentro de ese proyecto. Al principio sus tareas fueron ceremoniales, visitas a fábricas, recepciones, discursos breves y actos públicos pensados también como propaganda favorable para el régimen. Pero esa etapa duró poco. Muy pronto, la gente empezó a buscarla directamente. Obreros con conflictos, mujeres sin recursos, familias desesperadas, personas que necesitaban trabajo, ropa, comida, herramientas o simplemente ser escuchadas comenzaron a acudir a ella con la sensación de que allí había una puerta que el resto del Estado no abría con la misma rapidez. Ese flujo de necesidades fue la materia prima de su poder personal. Aquí es donde Eva empezó a dejar de ser solo la esposa del presidente para convertirse en algo políticamente más denso. En lugar de remitir esas demandas a un aparato impersonal, fue construyendo una relación directa entre el necesitado y su nombre. Para muchos pobres, la ayuda no venía del Estado argentino como institución, sino de Eva. Y en esa identificación fue naciendo Evita.
Esa cercanía le ganó un afecto inmenso entre los sectores humildes. La recordaban como alguien que escuchaba, que se indignaba por las injusticias y que parecía más accesible que muchos funcionarios de carrera o que el propio presidente. Pero esa misma dinámica tenía otro lado, porque cuanto más resolvía en nombre propio, más reforzaba una forma de poder personalista en la que el alivio del necesitado quedaba ligado a la figura de una mujer concreta y no a derechos estables ejercidos frente al Estado. En otras palabras, Eva ayudaba, pero ayudando también se volvía indispensable. Y una dirigente que se vuelve indispensable para los pobres deja de ser solo benefactora. Empieza a convertirse en un centro de autoridad. Ese salto se volvió todavía más evidente al año siguiente, cuando Eva pasó de ser una figura fuerte dentro del país a convertirse en representante visible del régimen en el exterior. Su gira por Europa tuvo un núcleo político clarísimo en España, donde Francisco Franco la recibió con entusiasmo, interesado en estrechar vínculos con la Argentina peronista en un momento en que su propia dictadura buscaba romper aislamiento y ganar legitimidad. Eva aceptó ese papel con naturalidad, como si ya se sintiera no solo esposa del presidente, sino emisaria de una causa. En España fue ovacionada y colmada de honores. En otros países europeos, en cambio, encontró un clima mucho más áspero, con rechazo, hostilidad y episodios que mostraban hasta qué punto el peronismo despertaba sospechas fuera de la Argentina. No era casual. Después de la caída del fascismo en Europa, muchos observaban al régimen de Perón como una experiencia ambigua, populista, autoritaria y cargada de afinidades incómodas. Eva sintió esos contrastes de manera directa. En algunos lugares fue recibida como figura de alto nivel y en otros como el rostro elegante de un gobierno mal visto. Esa experiencia la afectó más de lo que parecía, porque la obligó a comprender que la adoración popular en Argentina no equivalía automáticamente a legitimidad internacional. También la empujó a refinar su apariencia pública, moderando parte de la ostentación más llamativa de sus primeros años para construir una elegancia más sobria, más controlada y más útil para una figura de autoridad. A su regreso, Eva dio otro paso decisivo. Tomó el control de la revista Democracia y la convirtió en una pieza clara de propaganda peronista. Allí no se trataba ya solo de ayudar, emocionar o aparecer en actos, sino de moldear el relato, de fijar imágenes, de exaltar a Perón y de instalar una visión del país donde el gobierno aparecía como la única fuerza capaz de representar de verdad a la nación popular. Ese movimiento dice mucho sobre ella. Eva no entendía la política únicamente como contacto sentimental con los pobres. Entendía también la necesidad de controlar el discurso, de administrar el símbolo y de convertir la emoción popular en una narrativa constante que reforzara el poder del movimiento. Ahí se ve con claridad que no era una mujer ingenuamente arrastrada por la historia, sino una figura cada vez más consciente del uso político de la propaganda. En ese mismo periodo se vinculó con la causa del voto femenino. El reclamo venía de mucho antes y no había nacido con ella, pero Eva supo colocarse en el centro del momento en que la ley finalmente avanzó. Cuando la norma fue firmada y el gesto público la mostró recibiendo ese triunfo como si fuera suyo, quedó sellada una de las imágenes más eficaces del peronismo, la del líder concediendo y la de Eva encarnando ante las mujeres una conquista histórica que el régimen se apresuró a apropiarse simbólicamente. Eso no significa que su papel fuera pequeño. Significa que fue inteligente. Eva entendió que el ingreso de millones de mujeres a la política podía convertirse en una nueva base de adhesión al peronismo, y por eso empezó a trabajar para organizar esa energía dentro de estructuras disciplinadas y leales al movimiento. No buscaba una ampliación abstracta del pluralismo. Buscaba ampliar la base política y emocional del régimen. Así, hacia el final de esta etapa, Eva ya no era solo la actriz que había llegado a la Casa Rosada por su vínculo con un hombre poderoso. Era una figura que acumulaba cercanía con los pobres, capacidad propagandística, creciente autoridad entre las mujeres y un lugar central en la construcción sentimental del peronismo. Todavía faltaba el gran salto de su fundación y faltaba también la fase más intensa de su poder, pero ya estaba claro que no pensaba limitarse a acompañar a Perón desde un costado. Estaba construyendo un espacio propio dentro del régimen, uno que muy pronto empezaría a darle no solo amor popular, sino una capacidad de mando que iba a inquietar incluso a quienes gobernaban a su lado. Hacia 1948, Eva ya no era solamente la esposa visible del presidente ni la intermediaria sentimental entre Perón y los trabajadores. Había empezado a construir un poder propio, y ese poder no descansaba en un cargo institucional claro,
sino en algo mucho más eficaz y mucho más turbio, una red de favores, propaganda, disciplina y dependencia afectiva que llevaba su nombre y que se expandía por encima de los mecanismos normales del Estado. Allí fue donde su figura dejó de ser solo llamativa para volverse realmente peligrosa. La Fundación Eva Perón apareció en ese contexto y fue presentada como una obra de amor hacia los humildes. En la superficie, repartía ayuda, levantaba escuelas, impulsaba hospitales, entregaba becas, financiaba hogares y respondía a una miseria que la Argentina real arrastraba desde hacía demasiado tiempo. Pero reducirla a un gesto humanitario sería ingenuo, porque la Fundación también fue una máquina formidable para convertir la necesidad social en obediencia política y para asociar el alivio de los pobres no con derechos estables, sino con la voluntad personal de Eva. Las cartas llegaban por miles cada día, con pedidos de trabajo, dinero, ropa, comida, remedios, herramientas y objetos básicos para sobrevivir. Esa avalancha no solo revelaba cuánta miseria existía bajo la retórica triunfal del régimen, sino también cuán útil resultaba para Eva recibir a esa multitud de necesitados como si ella fuera la puerta final y verdadera de la justicia. Cada carta era una tragedia particular, pero también una oportunidad política, porque cuanto más fallaban las instituciones comunes, más crecía la figura de Evita como dispensadora directa de solución, consuelo y castigo. La vieja sociedad de beneficencia, controlada por mujeres de la élite, la había despreciado y se negó a darle el lugar que tradicionalmente ocupaba la esposa del presidente. Eva respondió no. En ese punto aparece una de las claves más oscuras de su legado. Eva ayudaba de verdad, y por eso millones la amaron. Pero precisamente porque ayudaba de verdad, podía exigir algo a cambio: gratitud, lealtad, devoción y la aceptación de una relación profundamente desigual en la que el pobre no aparecía como ciudadano con derechos, sino como alguien que debía mirar hacia arriba y esperar la gracia de una figura superior. La compasión y el control quedaban unidos en un mismo gesto. Su despacho se convirtió en un escenario político permanente. Desfilaban obreros, madres desesperadas, ancianos, enfermos, dirigentes, empresarios y funcionarios, todos sometidos al mismo ritual de espera y de súplica. A los pobres los escuchaba, los tocaba, los abrazaba y muchas veces les daba dinero o resoluciones rápidas. A los hombres poderosos los hacía esperar, los incomodaba y los empujaba a vaciar sus bolsillos o a aceptar que, por un momento, el centro de gravedad estaba en manos de una mujer que entendía el poder mejor que muchos de ellos. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. Ese espectáculo tenía un enorme rendimiento político. Para los humildes, Eva aparecía como la única persona verdaderamente accesible en un país habituado al desprecio de clase. Para los ricos, era una presencia agresiva, resentida y difícil de controlar. Para el régimen, era un instrumento perfecto, porque transformaba carencias estructurales en escenas de redención personal y hacía que el pueblo no agradeciera a instituciones duraderas, sino a la pareja gobernante. El dinero de la fundación creció hasta volverse gigantesco. Llegó a nutrirse de aportes sindicales, donaciones de empresarios y políticos, además de recursos procedentes de impuestos sobre entradas de cine, loterías y juegos de azar. Muchos sectores acomodados denunciaron que negarse a colaborar podía traer represalias políticas o económicas, y esa queja resulta verosímil precisamente porque el peronismo nunca se caracterizó por respetar demasiado la línea que separa la adhesión voluntaria de la presión disfrazada de patriotismo social. La generosidad del sistema tenía siempre algo de chantaje. A la vez, Eva trabajaba con una intensidad que sus admiradores llamaron sacrificio y sus críticos describieron como hambre de poder envuelta en teatralidad. Pasaba jornadas interminables atendiendo asuntos de la fundación y expandiendo su presencia pública, como si supiera que su autoridad dependía de no desaparecer jamás del campo visual del pueblo. No bastaba con gobernar. Había que ser vista gobernando, siendo adorada, siendo solicitada, siendo necesaria. En esos mismos años, avanzó también sobre el terreno de la organización femenina. Tras la aprobación del voto femenino, que el peronismo se apresuró a presentar como si hubiera brotado exclusivamente de su propia generosidad, Eva organizó el Partido Peronista Femenino y lo expandió con rapidez por todo el país. Aquello permitió la entrada de muchísimas mujeres en la vida política, lo cual fue real y significativo, pero conviene no romantizarlo, porque esa participación no fue diseñada para fomentar pensamiento independiente ni pluralismo,
sino para disciplinar a las nuevas votantes dentro de una estructura vertical y fanáticamente leal al liderazgo de Perón. Eva no era una feminista en un sentido amplio ni una defensora de la autonomía política de las mujeres como principio universal. Más bien entendió que el sufragio femenino abría un caudal inmenso de energía política que podía ser capturado, orientado y puesto al servicio del régimen. Su mérito fue táctico, no liberal. Vio antes que otros que millones de mujeres podían convertirse en una reserva de legitimidad para un movimiento que necesitaba ampliar su base popular sin abrir realmente el juego. La revista Democracia completaba ese entramado. Bajo su influencia, se convirtió en un órgano de propaganda dedicado a exaltar las virtudes del presidente, a glorificar las políticas oficiales y a fabricar una imagen casi sagrada de Eva como protectora natural de los pobres y de las mujeres. Aquí no hay que engañarse. No se trataba de comunicación política normal. Se trataba de propaganda en un régimen que necesitaba controlar el relato, adornar el mando con emoción y hacer que toda crítica pareciera no una discusión legítima, sino una agresión contra el pueblo. Perón aportaba la estructura del poder y el mando político. Eva aportaba la energía sentimental, el contacto físico con la miseria, la violencia verbal contra los enemigos y el tono mesiánico que convertía al movimiento en algo más que un proyecto de gobierno. Entre los dos estaban construyendo una religión política. No una fe en Dios, sino una fe en el líder, en la pareja y en la idea de que la nación verdadera se encarnaba solo en quienes obedecían. Por eso la retórica de Eva se volvió cada vez más dura. Ya no hablaba solo de justicia, ayuda o reparación. Hablaba de enemigos, de traidores, de oligarcas, de quienes se interponían entre Perón y el pueblo. En su lenguaje, la política se degradaba hasta convertirse en una guerra moral donde solo un bando conservaba humanidad y legitimidad, mientras el resto podía ser reducido a caricatura, desprecio o amenaza. Esa clase de lenguaje no corrige la injusticia. La reemplaza por fanatismo. Y Eva abrazó ese fanatismo con una franqueza reveladora. No lo disimuló como exceso pasajero ni como una emoción mal calculada. Lo reivindicó. En eso fue más sincera que muchos ideólogos del régimen, porque admitió abiertamente que para ella la entrega total a Perón y a los descamisados era una virtud superior, casi una forma de pureza espiritual. Ese pensamiento, vestido de pasión popular, era profundamente corrosivo para cualquier convivencia política sana, porque transformaba la obediencia en mérito y la moderación en sospecha. Los críticos del peronismo veían con creciente claridad lo que se estaba formando. Denunciaban paternalismo, culto a la personalidad, censura, silenciamiento del disenso y una presión constante para que toda vida pública girara alrededor de la pareja gobernante. Y tenían razones para hacerlo, porque el régimen no solo quería apoyo electoral. Quería sumisión emocional. Quería que el pueblo no pensara en términos de instituciones o límites, sino de gratitud, amor y dependencia. En medio de esa expansión de poder, el cuerpo de Eva empezó a quebrarse. A comienzos de 1950, se desplomó en un acto público y fue diagnosticada con cáncer cervical, aunque al país se le dijo otra cosa para proteger la imagen oficial. Ni siquiera la enfermedad fue tratada como una verdad que debía afrontarse con sobriedad. También fue absorbida por la lógica propagandística del régimen, que prefería administrar silencios antes que mostrar fragilidad en una de sus figuras centrales. Lo más inquietante es que Eva no se retiró. Volvió casi de inmediato a su ritmo de trabajo agotador, siguió al frente de la fundación, siguió haciendo política y siguió alimentando esa imagen de entrega total que tanto servía a su propio mito como al blindaje moral del peronismo. Sus partidarios vieron heroísmo. Pero también puede verse otra cosa, una imposibilidad radical de abandonar el centro de poder que había conquistado y una voluntad casi obsesiva de seguir mandando aun cuando el cuerpo ya empezaba a deshacerse. Hacia 1951, la tensión entre su enfermedad y su influencia se volvió explosiva. Perón lanzó su reelección y la posibilidad de una candidatura de Eva a la vicepresidencia comenzó a circular con fuerza entre las bases del movimiento. Para los descamisados, aquello parecía la culminación natural de su adoración. Para amplios sectores del régimen, sobre todo los más conservadores y militares, sonaba como una amenaza directa, porque significaba poner a una mujer de origen plebeyo, fanática,
enferma y con enorme ascendiente popular peligrosamente cerca de la jefatura del Estado. Ese punto muestra hasta dónde había llegado. Eva ya no era una ayuda propagandística para Perón. Se había convertido en un factor de poder autónomo, capaz de movilizar afectos, imponer lealtades y desordenar incluso a los hombres que teóricamente formaban parte de su mismo campo. El régimen la había alimentado, pero ahora también empezaba a temerla. La gran concentración de agosto de 1951 fue la escena perfecta para ese drama. Cientos de miles de personas la reclamaban como candidata, con una intensidad que no parecía democrática sino litúrgica, como si la multitud ya no estuviera pidiendo una decisión política, sino exigiendo una consagración. Eva permaneció en el centro de esa marea entre la fragilidad física y la ebriedad simbólica, adorada por abajo y observada con inquietud desde arriba. La historia posterior convirtió su renunciamiento en una escena de humildad sublime. Pero detrás de esa versión edulcorada hubo algo mucho más brutal, la combinación de un cuerpo que se apagaba, una interna de poder feroz y el rechazo de sectores que no estaban dispuestos a verla dar un paso más hacia la sucesión presidencial. La enfermedad explicaba parte del desenlace. El miedo político explicaba otra parte igual de importante. Eva entendió entonces que había llegado a un límite. No al límite del amor popular, porque ese seguía intacto y quizá más intenso que nunca. Había llegado al límite que incluso un régimen personalista impone cuando una de sus propias criaturas acumula demasiada pasión, demasiada dependencia ajena y demasiada capacidad de incendiar la escena. Seguía siendo indispensable para el mito, para la propaganda y para la movilización sentimental del peronismo, pero justamente por eso su cercanía al poder formal se había vuelto intolerable para muchos. Y allí, en ese punto de máxima tensión, con el país partido entre devoción y miedo, con Eva consumida por la enfermedad y todavía aferrada a una voluntad de mando que no aceptaba extinguirse, la historia no se serenó ni se ordenó. Se volvió más intensa, más fanática y más sombría, porque el régimen ya había hecho de ella algo más que una dirigente, la había convertido en un símbolo viviente que no podía retirarse sin dejar un vacío enorme, y que tampoco podía seguir avanzando sin empujar al peronismo hacia una forma todavía más cerrada, más emocional y más peligrosa de poder. Después del llamado renunciamiento de agosto de 1951, Eva ya no podía seguir sosteniendo la ficción de una dirigente invencible, aunque el régimen hiciera todo lo posible por conservar esa imagen frente al país. Su cuerpo estaba entrando en una fase de desgaste visible, con desmayos, dolor constante, agotamiento extremo y una pérdida de peso que desmentía cualquier intento de presentar su situación como una simple indisposición pasajera. Aún así, el peronismo no retrocedió hacia una verdad más humana, sino que hizo lo que mejor sabía hacer, convertir una crisis real en un instrumento de emoción política. La derrota de Eva en la cuestión de la vicepresidencia fue presentada como sacrificio, pero tuvo mucho de humillación encubierta. No la detuvo solo la enfermedad, sino también el miedo de sectores militares y conservadores que no estaban dispuestos a ver a una mujer de origen plebeyo, fanática y adorada por las masas tan cerca de la sucesión presidencial. El mismo sistema que la había usado para movilizar al pueblo empezó a marcarle un límite en cuanto su poder dejó de ser útil y empezó a parecer amenazante. Perón tampoco fue un espectador impotente en ese episodio. Necesitaba a Eva como mito, como rostro ardiente del régimen y como vínculo directo con los sectores populares, pero no necesariamente como una segunda figura con poder formal y capacidad de condicionar aún más la estructura del mando. En eso aparece una de las verdades más crudas del peronismo, que premiaba la devoción absoluta mientras esa devoción reforzara al líder, pero desconfiaba de cualquier intensidad que pudiera escapar del control central. En los meses siguientes, Eva siguió apareciendo en público cuando podía, y cada una de esas apariciones fue explotada con una eficacia casi despiadada. La fragilidad de su cuerpo empezó a funcionar como una prueba visual de entrega, como si el sufrimiento mismo validara moralmente a la causa que decía defender. La política dejaba así de discutirse en términos de instituciones, límites o libertades, y pasaba a recubrirse de un sentimentalismo agresivo donde una mujer agonizante servía para blindar a un régimen cada vez más cerrado. La fundación continuó funcionando como el gran escenario de ese poder. Seguían entrando pedidos, seguían saliendo ayudas, y seguía reforzándose la idea de que el alivio para los pobres no provenía de una ciudadanía robusta ni de un Estado impersonal, sino de la voluntad de una figura maternal convertida en centro de obediencia. Esa fue una de las trampas más eficaces del sistema,
porque daba soluciones concretas mientras deformaba la noción misma de derechos y acostumbraba a millones a relacionarse con el poder como suplicantes agradecidos. El problema no era que Eva ayudara, porque ayudó de verdad a muchísima gente. El problema era la forma en que esa ayuda quedaba absorbida por un mecanismo de personalismo y propaganda que hacía casi imposible separar la compasión del control. El pobre recibía una casa, un remedio, una beca o una máquina de coser, pero al mismo tiempo aprendía que su bienestar no dependía de reglas estables, sino de la cercanía emocional con un liderazgo que exigía amor, fidelidad y silencio. Esa lógica también siguió operando en el terreno de la propaganda y de la organización política femenina. El aparato construido alrededor de Eva no fue disuelto ni moderado por su enfermedad, porque ya se había convertido en una pieza esencial del peronismo para domesticar adhesiones, organizar lealtades y vestir de épica popular un proyecto de poder profundamente personalista. La movilización de mujeres, la exaltación del voto femenino y la imagen de Evita como protectora de las trabajadoras seguían sirviendo al mismo fin: ampliar la base del régimen sin abrir espacio real al pluralismo ni a la independencia política. Para entonces, la retórica del movimiento se había endurecido todavía más. La oposición no era tratada como rival legítimo, sino como residuo inmoral de una vieja Argentina que debía ser arrinconada, humillada o borrada simbólicamente de la nación verdadera. Eva contribuyó decisivamente a esa degradación del lenguaje político, porque había hecho del fanatismo una virtud y del sectarismo una prueba de pureza. En ella, la compasión hacia los pobres convivía sin dificultad con una agresividad verbal feroz contra cualquiera que no aceptara el culto a Perón. Eso es lo que vuelve tan inquietante su figura final. No fue simplemente una mujer buena manipulada por un sistema de hombres duros. Fue una protagonista activa de una maquinaria que mezcló asistencia social genuina con propaganda, intimidación moral y obediencia emocional. Si su sufrimiento era real, también era real su responsabilidad en la consolidación de un clima donde disentir podía parecer una traición y donde la política se vivía cada vez menos como debate y cada vez más como acto de fe. La reelección de Perón terminó de confirmar la eficacia de esa maquinaria. El movimiento seguía presentándose como la voz exclusiva del pueblo, aunque para hacerlo necesitara censura, disciplina interna, culto personal y una presión constante sobre toda forma de crítica. Eva ya no estaba en condiciones de expandir su poder como antes, pero seguía siendo indispensable como símbolo, y a veces los símbolos resultan más útiles para un régimen que los dirigentes sanos, porque no discuten, no matizan y no hacen más que condensar emociones. Mientras tanto, su salud se deterioraba con una velocidad imposible de ocultar del todo. La mujer que había desbordado energía, cálculo y voluntad durante años fue quedando reducida a una presencia cada vez más delgada, más exhausta y más dependiente del esfuerzo ajeno para sostener su lugar en escena. Pero incluso en ese estado, ni ella ni el régimen parecieron aceptar una retirada honesta. Era como si Eva ya no se perteneciera a sí misma, sino al mito que habían construido alrededor de su nombre. Y ese mito resultaba demasiado valioso para ser abandonado. Una mujer joven, enferma, desgastada por el trabajo y consumida aparentemente por amor al pueblo era una imagen perfecta para un movimiento que necesitaba santificarse a sí mismo sin dejar de ejercer el mando con dureza. La devoción popular hacia Eva se volvió entonces todavía más intensa, pero esa intensidad no debe confundirse automáticamente con inocencia, porque fue alimentada, administrada y usada por una estructura de poder que entendía muy bien la utilidad política del martirio. En julio de 1952 llegó el desenlace. Eva murió con solo 33 años, después de una enfermedad que había sido ocultada, dramatizada y aprovechada por el régimen según convenía a las necesidades del mito. La conmoción popular fue inmensa, y no podía ser de otra manera, porque para millones desaparecía la mujer que había tocado personalmente sus carencias y que había convertido la ayuda en una experiencia emocional de cercanía casi sagrada. Pero esa reacción multitudinaria no cancela las preguntas más difíciles.
La misma figura que tantos pobres lloraban como protectora había sido también una de las arquitectas más eficaces del culto político alrededor de Perón, del lenguaje del odio contra los adversarios y de una forma de hacer política donde la emoción se usaba para aplastar matices y exigir adhesión total. Su muerte no borró esa cara dura del personaje. La volvió más fácil de olvidar. A partir de ese momento, Eva quedó disponible para todo tipo de apropiaciones. Pudo ser recordada como santa de los humildes, como mártir del pueblo, como mujer que se consumió por amor a los pobres, pero también como una dirigente implacable que convirtió la caridad en subordinación, la propaganda en liturgia y el resentimiento social en una forma de poder feroz. Esa ambigüedad explica por qué su figura sobrevivió con tanta fuerza, porque no pertenece solamente a la historia, sino también al terreno mucho más peligroso del mito político. Y los mitos políticos suelen ser más eficaces que los gobernantes vivos. No necesitan responder preguntas incómodas, no tienen que admitir contradicciones y pueden ser revestidos con la emoción que cada generación necesite. Eva quedó así congelada en la juventud, en la enfermedad y en la entrega, mientras el peronismo obtenía de su muerte algo que quizá ni siquiera su vida le había dado por completo, una figura intocable. Una mujer real, llena de ambición, dureza y cálculo, quedaba reemplazada por un icono mucho más útil para la fe del movimiento. Sin embargo, si se la observa sin devoción, su trayectoria muestra algo más perturbador que una simple leyenda de ascenso social. Muestra cómo una infancia herida, una voluntad feroz y un talento excepcional para manipular emociones pudieron encontrar en el peronismo la estructura perfecta para transformarse en poder. También muestra cómo un régimen puede conceder beneficios concretos a los sectores populares y, al mismo tiempo, empujarlos hacia una relación infantilizada con el Estado, donde la gratitud reemplaza a la ciudadanía y donde el amor al líder suplanta a la libertad. Eva comprendió algo decisivo antes que muchos de sus contemporáneos. Entendió que el sufrimiento social no solo produce compasión, sino también obediencia, y que quien logra presentarse como la única respuesta visible a ese sufrimiento puede acumular una autoridad inmensa sin necesidad de someterse a controles serios. Esa fue su gran habilidad y también su gran pecado político. No se limitó a aliviar la necesidad. La organizó alrededor de sí misma. Perón hizo algo parecido en una escala todavía mayor. Tomó reclamos sociales legítimos, los mezcló con nacionalismo, mando vertical y culto personal, y construyó un movimiento capaz de hablar en nombre del pueblo mientras estrechaba el espacio del disenso. Eva fue la pieza ideal para completar esa operación, porque aportó pasión, agravio, ternura teatral y una disposición total a convertir la política en drama moral. Donde Perón calculaba, Eva incendiaba. Donde él organizaba, ella santificaba. Por eso el peronismo que ambos ayudaron a consolidar no fue simplemente una respuesta social a una vieja injusticia. Fue también una escuela de dependencia emocional, de personalismo feroz y de fanatismo presentado como virtud popular. Eva no estuvo al margen de esa deformación. Fue una de sus grandes creadoras. Y así quedó fijada en la memoria argentina. No solo como la joven que venía de abajo y llegó al poder, ni solo como la mujer enferma que despertó compasión, sino como el rostro más intenso de una promesa política que daba dignidad a muchos mientras pedía, a cambio, algo inmenso, la entrega sentimental de un pueblo entero a una pareja convertida en destino. En ese intercambio estaba su fuerza, y también su oscuridad.